Listo, bueno. Entonces, ustedes ya se supone que tuvieron un primer acercamiento. Uy, espérame que por aquí todavía hay gente llegando. Tuvieron ya un acercamiento a este texto, entonces yo les voy a pedir que por favor escribamos la respuesta que ustedes dieron en el chat, ¿vale? Con eso me queda ahí de registro y yo después puedo ir mirando más o menos, ya a nivel global, como pues qué competencias, qué nos está dando dificultad y poder irme metiendo por ahí. ¿Listo? Entonces, si quieren, bueno, no sé cómo hacemos esto. Sí, escríbanme la respuesta de la pregunta uno que ustedes dieron ahí en el chat, por favor. Listo, bueno, mientras ustedes me dejan la respuesta ahí en el chat, yo voy a ir leyendo aquí el texto corto, para traer de nuevo a la memoria. ¿Listo? Entonces, Sara, recién llegados al pueblo, invitamos a algunos vecinos para Navidad, pero mi esposo me convenció de no volver a hacerlo. No son nuestro tipo de personas. Nosotros ya tenemos nuestros amigos, así que no hay razón para invitar a personas que viven en el pueblo a cenar. Alguien que no conocemos muy bien nos invitó a tomar café. Fue ameno. Nosotros no la invitamos de vuelta. Luego, ella llamó y nos invitó de nuevo a casa. Qué vergüenza. Me sentí muy mal porque ¿cómo iba a ser para corresponderle? ¿Con quién podíamos invitarla a nuestra casa? Ella no encaja con nuestros amigos. Y el texto 2. Ana, estoy segura de que trastearme acá afectó mi vida. Quizás solo somos desafortunados por lo que no hay tantos niños en el vecindario, pero siento que cuando mis hijos llegan al colegio están apartados de otros niños. En nuestra casa anterior yo habría salido a la puerta, alguien me habría visto y me habría dicho, ¿quieres un té? Las personas iban a hacer compras juntas, cuidaban a los hijos de los vecinos. Creo que aquí nadie me habló durante el primer año. Fue terrible. Ahora siempre que llega alguien nuevo, yo voy y lo saludo. La gente debe pensar, ahí va esa vieja chismosa otra vez. Listo, bueno, recordemos que esta es una pregunta directa, ¿no? Sale desde un texto. Y pues están los niveles de lectura, ¿no? Nivel literal, inferencial y el nivel crítico. Cuando hablamos de comprensión, debemos tener claro que la comprensión sucede exclusivamente dentro del texto, en la relación de significados que tienen las distintas oraciones y en las relaciones de significado que proponen esas oraciones, pero que existen dentro del texto. Quiere decir que la comprensión está antes de la interpretación. Y la interpretación en este tipo de casos a veces puede ser peligrosa porque es algo que es natural dentro de, digamos, de la vida real. Nosotros debemos tener claro que siempre la respuesta va a estar dentro del texto, ¿vale? No tenemos nosotros que llegar de pronto a pensar o a relacionar con cosas distintas o involucrar nuestro conocimiento de una manera como muy directa, porque las respuestas están dentro del texto. Y las únicas preguntas que de pronto nos van a llevar a otra parte son las preguntas de orden crítico, pero eso no lo va a decir exactamente dentro de la respuesta, ¿listo? Dentro de la pregunta, perdón. Entonces, aquí, uno, probablemente Sara interactuaría más con sus vecinos si ellos la invitaran con, bueno, primero hay que ver que Sara quién es, ¿no? Entonces, Sara, la primera. La invitaran con mayor frecuencia a sus casas, en realidad ya la están invitando, ¿no? B, fueran más amables con su esposo, pues realmente eso ya es interpretativo porque en el texto no nos dan esa información. C, no la presionan a corresponder, no la presionarán a corresponder las atenciones, realmente eso también sería más interpretativo. Y D, no fueran tan distintos de sus amigos. ¿Listo? Entonces, fijémonos acá, ¿cierto?
que realmente la información es explícita. Aquí en el primer texto dice, no son nuestro tipo de personas. Y al final, eh, nosotros ya tenemos nuestros amigos, así que no hay razón para invitar a personas que viven en el pueblo a cenar. Entonces quiere decir que si probablemente esas personas del pueblo se parecieran más a sus amigos, pues interactuarían más, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta es la D, ¿vale? Si Sara llegara a vivir al pueblo de Ana, ¿cierto? Sara y Ana que sí es la que le gusta la compañía, probablemente Ana le daría la bienvenida a Sara. B, Sara se ofrecería a cuidar los hijos de Ana. C, Sara invitaría a Ana para conocerla mejor. O D, Ana trataría de evitar cualquier contacto con Sara. Uy, sí, si me pueden colocar el numerito de la pregunta y la respuesta, mejor, ¿vale? Porque es que si el chat me las guarda y me las bota todas derecho en el historial. Bueno, listo. Acá. Eso. Listo, bueno, entonces Ana le daría la bienvenida a Sara. Eso es probable porque sabemos que Ana, ¿cierto? Al final ya, vean, ahora siempre que llega alguien nuevo, voy y lo saludo. Quiere decir que si llega, pues probablemente pasaría eso. Una respuesta que puede ser probable, ¿no? También la idea es ir descartando. B, Sara se ofrecería a cuidar los hijos de Ana. Realmente, pues Sara no tiene nada que ver con eso, ¿no? Donde nos hablan de los hijos es precisamente en el segundo texto, en el de Ana, pero nos habla es que eran otros vecinos, no que ella fuera directamente la relacionada. Entonces eso está súper patas arriba. Sara invitaría a Ana para conocerla mejor. Sabemos que realmente Sara no es la que hace eso, sino es Ana la persona que está más cercana a sus vecinos. Ana trataría de evitar cualquier contacto con Sara. También es una contradicción, ¿no? Dentro de los dos personajes que se nos están presentando en los textos. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la primera, sería la A. Y vemos que efectivamente las respuestas están en un orden literal dentro del texto, ¿no? Aunque esta pregunta, la número 2, es de orden inferencial, ¿no? Nos obligan a relacionar estos dos textos y ver qué es lo que está pasando allí, pero la información, profe, siempre debemos tener clara que está dentro del texto, siempre dentro del texto. 3. Una semejanza en la manera como se sienten las dos mujeres entrevistadas es que ambas, pónganme la respuesta ahí, porfa, en el chat. 3 y lo que pusieron acá. Encuentran pocas afinidades con sus vecinos. Listo, entonces en el caso del primer personaje que se nos presenta, ¿cierto? Sí encuentra poca afinidad con los vecinos porque realmente ellos dicen, ¿no? Que ellos ya tienen sus amigos y que los vecinos no les interesan. Y en el caso de la segunda, pues nos damos cuenta que este personaje tampoco encuentra afinidad con sus vecinos, puesto que en realidad lo que quiere es que se parezca a su barrio anterior, ¿no? Donde sí se tiene una relación cercana con los vecinos que están allí, ¿cierto? Entonces, en un caso es porque no quiere que se le acerquen y en el otro porque le gustaría que lo hicieran. Pero a pesar de que son dos casos totalmente diferentes, realmente es la poca afinidad con el entorno en el que están, ¿no? B, quieren establecer vínculos más cercanos con sus vecinos. Eso es parcialmente cierto en el texto porque solo ocurre en el segundo texto, en el primero no. Se sienten felices por haberse cambiado de vecindario. También de manera literal nos dicen ahí que efectivamente no, que no es así. Están a gusto ahora, aunque les resultó difícil acostumbrarse. Eso nos lo dicen en el segundo texto, ¿no? Explícitamente.
En el primero no hay material suficiente para inferir que están a gusto o que esta señora del primer texto está a gusto ahora donde está viviendo, ¿cierto? Eso ya es una interpretación. Uno probablemente diría que sí, ¿cierto? Que si sigue viviendo ahí es porque se siente cómoda, porque no hay ningún problema, pero recordemos que todo está dentro del texto y si yo no lo puedo inferir, si yo no lo puedo tampoco subrayar, que sería lo literal, ¿no? Prácticamente aquello que yo puedo subrayar, pues en definitiva no es una opción que yo, pues como que le deba poner atención, porque sé que ya está entrando en un plano interpretativo y lo que quieren hacer ahí, pues precisamente es llevarme a ese plano para confundir. ¿Listo? Bien. Voy a leerles aquí este textico rápidamente. Moras probióticas para transformar la lonchera. Los títulos son súper importantes, ¿vale? También hay que ver, profes, que los textos, existen diversos tipos de textos, ¿no? Están los textos continuos, que son todos estos textos que nosotros hemos venido leyendo. Aquí no va a haber ejemplo de texto discontinuo, pero nos podrían poner a leer cualquier cosa, porque cualquier cosa es texto. Una caricatura, una infografía, un anuncio publicitario, cualquier tipo de texto, ¿no? Literario, un poema, un cuento, un fragmento de una novela. Pero entonces sí es súper vital reconocer de la 3. Bueno, para que me preguntan, de la 3 la respuesta correcta es la A, ¿vale? La respuesta correcta es la A, porque justamente a pesar de que cada uno de los personajes tiene una relación diferente con sus vecinos, justamente no se encuentran cómodos, ¿vale? Esa es la respuesta. Bien, entonces lo que les venía comentando, profesor. Algo que es vital es identificar el tipo de texto que tenemos nosotros enfrente, porque identificando el tipo de texto podemos también ya mirar más o menos cuál va a ser su estructura, cuál va a ser su objetivo y a partir de identificar eso, pues acercarnos mejor a la respuesta independientemente de lo que nos estén preguntando, ¿cierto? Además que estos textos que nos van a poner acá, pues cumplen obviamente como con unas reglas que se ciñen a lo que es la sintaxis, a lo que es la semántica. Entonces son textos que no tienen problemas, ¿no? Que en teoría están bien escritos y están ajustados a ese sistema de reglas, tanto de macroestructura, superestructura, que es lo que vamos como ahorita a evidenciar. Entonces, profes, títulos. Siempre un texto inicia con el título. Ya nos va a dar pistas sobre cuál es la idea general del texto, ¿no? Entonces, moras probióticas para transformar la lonchera. Ya de entrada sabemos a partir de ese título que nos van a hablar de comida, ¿no? Y buscan una transformación de la lonchera. Eso es, cambiar una serie de hábitos, tal vez. ¿Listo? Además, hay que reconocer que este ya de entrada es un texto que va a ser un texto expositivo, ¿no? Nos va a hablar sobre, bueno, la alimentación de las moras y la lonchera. Entonces, cuando este tipo de textos existen, debemos tener en cuenta que los párrafos son súper importantes y que como los textos tienen una estructura, ¿cierto? Digamos, este seguramente va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener una conclusión, ¿cierto? Un texto argumentativo va a tener una introducción, una tesis, un desarrollo argumental y una conclusión, que recordemos que la conclusión nunca aporta más información realmente, sino lo que hace una conclusión siempre es amarrar de nuevo la idea principal, reafirmar qué es lo que yo quiero decir con este texto o qué es lo que me quieren decir con este texto. Y ahí lo vuelven a amarrar. ¿Listo? Entonces, dentro de la estructura de los párrafos, profes, para que siempre lo tengamos en cuenta, normalmente la primera oración del texto va a ser fundamental del párrafo
porque nos va a dar la idea principal. Nos va a decir de qué habla ese párrafo. ¿Listo? Ya el resto de oraciones van a ser oraciones que desarrollan esa idea, que la argumentan, que la complementan y a veces, que ese sí casi no sucede siempre, pero sucede, la oración final de ese párrafo también funciona como una oración de conclusión, ¿sí? Entonces, aspectos a los que les debemos poner atención a la hora de leer. Primera oración, última oración de cada párrafo, porque probablemente ahí vamos a obtener mucha información a nivel de la idea global que nos está proponiendo el texto. Entonces, bueno, ingenieros de alimentos quieren revolucionar la industria con comestibles de paquetes saludables. Vea, fíjense que esa ya es la idea principal de todo el párrafo. Seguramente nos van a decir es cómo van a hacer eso aquí en adelante. Con este fin, fíjense, utilizan microorganismos benéficos para la salud en productos poco tradicionales como las moras de Castilla. El objetivo es ofrecer una nutritiva y atractiva golosina crujiente. Sneider Ortiz Barona, docente de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales e integrante de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Caldas, trabaja en la obtención de alimentos funcionales a partir de compuestos orgánicos útiles para alguna función del cuerpo humano, compuestos bioactivos. A este grupo pertenecen los probióticos, que contienen microorganismos vivos que, al ser consumidos con frecuencia, proporcionan beneficios para el tracto digestivo. En algunos casos, reducen el colesterol en la sangre e incluso se investigan sus propiedades para inhibir ciertos tipos de cáncer. La innovación de la Universidad Nacional consiste en el enriquecimiento nutricional de moras y otras frutas, así como su presentación, para que puedan reemplazar el tradicional tentempié del paquetico. A las cualidades nutricionales propias de la mora le estamos enriqueciendo con probióticos e impregnando con prebióticos una fibra soluble que en el tracto intestinal favorece el crecimiento de los microorganismos benéficos, afirma Rodríguez Barona. Esta mezcla produce un alimento potencialmente simbiótico, es decir, que su unión maximiza la acción saludable de los microorganismos en el cuerpo y, aunque las propiedades funcionales favorecen a chicos y adultos, este proyecto está pensado especialmente para los niños, pues ellos constituyen la población que peor se alimenta, por lo cual existen deficiencias de hierro, calcio y zinc, según lo estableció la Mesa de Seguridad Alimentaria. Para la lonchera sería ideal la sustitución de productos de paquete y comida chatarra, ya que su aporte nutricional es mínimo, solo harinas, grasas y azúcares. Nuestra idea es ofrecer productos llamativos, apetecibles para los pequeños y muy ventajosos para su desarrollo, manifiesta la docente. Listo. Entonces, vean, ese es un tipo de texto que tenemos ahí, un tipo expositivo, ¿cierto? Nos expone una información, nos expone qué es lo que pues están haciendo frente a la lonchera. Bueno, 4, porfa, de nuevo, colóquenme ahí la respuesta que colocaron A, B, C o D, 4 y el numerito, 4, perdón, y la letra A, B, C o D, ahí en el chat. Listo, bueno, entonces también hay que ver, profes, que todo texto tiene un objetivo comunicativo. Todo texto dentro de la tipología, si es expositivo, si es narrativo, si es argumentativo, tiene un objetivo ya trazado de por sí, ¿cierto? Entonces, reconocer qué tipo de texto es nos va a definir también cuál es su objetivo, ¿no? Y fíjense que aquí nos preguntan es por eso. Entonces, vean, dice, teniendo en cuenta la fuente del texto, se puede afirmar que su principal objetivo es. La fuente del texto va a ser esa marca que justamente está ahí en pantalla, ¿no? Tomado y adaptado de UN Periódico, periódico de la Universidad Nacional. Entonces sabemos que es un periódico, que un periódico es un texto informativo, ¿cierto? Y que además, pues como es informativo, seguramente busca difundir algún tipo de conocimiento más porque es el periódico de una universidad, ¿no? Entonces, miremos.
La A, difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad. Esa podría ser una muy buena opción de respuesta, ¿no? B, resaltar la importancia de la universidad para la sociedad. Pues realmente el objetivo del texto o de la fuente, o sea, ¿para qué una universidad realmente pues genera textos científicos, no? Genera sus periódicos. Para resaltar la importancia de la universidad, no. Esa es una conclusión a la cual uno puede llegar, pero realmente no tiene nada que ver con lo que le están preguntando a uno. C, promocionar un producto con el que la universidad hace empresa. A la universidad no le interesa vender eso. A la universidad lo que le interesa, y ojo que eso es ya más del texto, no de la fuente, ¿cierto? Es generar mejores hábitos alimenticios. Pero lo que hace el periódico como tal es difundir información. D, reconocer, reconocer que los descubrimientos científicos son útiles a la sociedad. Esa es otra conclusión que uno puede sacar a partir del texto, pero que no es el objetivo de difundir información a partir de un periódico, ¿no? Uno lo que hace una revista científica es difundir, difusión de lo que siempre pues se hace o se está investigando o se está realizando a nivel universitario. Entonces, importante tener claridad frente a cuáles son los objetivos que persiguen diferentes textos, ya sean informativos, expositivos, argumentativos, literarios. Bien, entonces aquí la respuesta correcta sería la A. 5. Por favor, igual me colocan ahí la respuesta y el número. Según el texto, vean, fíjense, ¿no? Según el texto, nada sale de ahí. Los compuestos bioactivos son beneficiosos porque, colóquenme la respuesta, esta es de orden literal. Vemos acá lo que nos dice, vea, teniendo en cuenta, perdón, según el texto, los compuestos bioactivos son beneficiosos porque bioactivos nos viene a hablar al final del primer párrafo, ¿no? Donde nos dice, vea, eh, funcionales a partir de compuestos orgánicos útiles para alguna función del cuerpo humano, compuestos bioactivos, es un grupo más grande. A este grupo pertenecen los probióticos que contienen microorganismos, ¿vale? Los probióticos contienen microorganismos. Y más abajo nos habla de los prebióticos que producen, ¿cierto? Eso sí, produce una serie de microorganismos benéficos en el tracto digestivo. Entonces, con esa información vamos a mirar aquí qué es lo que sucede. Bueno, entonces ahora sí continuemos. Listo, entonces vean, fijémonos que hay palabras que se parecen, ¿no? Prebióticos y probióticos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, siempre conviene también que nosotros vayamos como subrayando, ¿cierto? Esos textos que nos dan ahí, esos son para rayarlos, la verdad, ¿vale? Normalmente nos van a decir que no, que los cuadernillos no se rayan, que yo no sé qué, pero pues es que eso va a facilitar la lectura, la verdad, o volver sobre el texto con mucha más rapidez frente a la información relevante. ¿Listo? Entonces, bueno, producen microorganismos en el tracto digestivo. Según el texto, los compuestos bioactivos son beneficiosos porque producen microorganismos en el tracto digestivo. Recordemos que estos no producen, sino los que producen, o sea, los bioactivos son la familia más grande, luego están los probióticos, que es de lo que impregnan las moras que nos están comentando, y estos ya les impregnan, no los producen, ¿vale? Ya va a ser los otros, los prebióticos. Prebióticos, y eso estoy loco, ya no se olvidé el nombre. Los probióticos, sí, vea, que contienen microorganismos vivos, es decir, que ya vienen ahí, no se producen. Listo.
acentúan el riesgo de enfermedades digestivas. Eso es parcial, porque el texto nos dice que en algunos casos puede llegar a evitar ciertos tipos de enfermedades, no había hablado del cáncer. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo. D, facilitan una buena digestión de todo tipo de alimentos. Eso también es como parcial, ¿no? Entonces, fíjense que la respuesta que nos podía estar como de pronto confundiendo es entre la A y la C, pero ya digamos que se reduce a nivel literal porque nos dice es que ellos no los producen, sino que vienen, ¿no? Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la C, 5C. Bien, la 6. Por favor, colóquenme ahí la respuesta de la 6 y el numerito. La 6, la 6, la 6. Bueno, aquí les comento que este sí es un caso gramatical del uso de las comas, ¿listo? Entonces, las comas nos van a servir, como están puestas en este caso, para introducir un inciso, es decir, una información que aporta algo al texto, pero que en definitiva no es lo más importante. Yo podría suprimir esa información y el significado de la oración o del texto que se está proponiendo ahí no se vería alterado. ¿Listo? Entonces, recordemos también que, entonces miremos que justamente antes de eso que nos dice ahí, docente de la Universidad Nacional, nos mencionan el nombre de la persona o del profesor, ¿no? Entonces, está el sujeto, luego viene este inciso y luego viene el predicado de la oración. ¿Qué sucede? Recordemos que jamás de los jamases yo puedo separar el sujeto del predicado con una coma. Sí, eso es algo que no se debe hacer. Solamente se puede hacer o parece que se hace, pero realmente no es así con un inciso entre comas. ¿Listo? Entonces, miremos a ver. La persona de la que se habla no es tan reconocida como las instituciones. O sea, es fundamental. Por eso, vamos a mirar. Acredita la innovación científica y destaca la labor de las instituciones participantes. Fíjense que ese inciso, ¿cierto? Entre comas, como el sujeto de la oración es lo que está antes de ese inciso, y en este caso es el nombre del docente o la persona que está ahí, pues realmente las instituciones no tienen nada que hacer ahí. Lo que importa ahí es el sujeto de la oración, el docente. Entonces, esa entrada ya la podemos descartar. Proporciona información sobre el tipo de investigación que está haciendo la docente. Podríamos decir que esa también tiene algo de sentido, ¿no? Pero realmente nos brinda información sobre el tipo de investigación que está haciendo. Ojo con las palabras, ¿vale? Porque aquí son o tienden a hilar muy, 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 muy fino. Entonces tenemos que tener muy en cuenta los significados de lo que nos está diciendo. Tipo de investigación. Realmente definir un tipo de investigación a partir de lo que nos están diciendo solamente allí es muy difícil. ¿Listo? Es muy difícil, pero por ahí, bueno, admito enmendaduras y correcciones como las que está haciendo de Alejandro. Bueno, listo. Entonces, la persona de la que se habla, ¿cierto? Que es el sujeto. Fíjense que las únicas dos opciones que nos colocan esto son la A y la D. Son las únicas que nos están teniendo en cuenta realmente el sujeto, que es lo que está haciendo el inciso entre comas. Entonces, o es la A o es la D. Forma parte de instituciones importantes en la investigación. Y fíjense que la primera lo que nos dice es, pues madre, como que esta persona no es reconocida, y le coloca las instituciones, pero realmente lo que importa, porque sabemos que importa, es el sujeto, ¿cierto? Y nos está brindando información extra de que, esta persona pertenece a estas instituciones.
Eso es lo que hace gramaticalmente, ¿vale? No la A porque ya sería interpretativo y estaríamos diciendo que esa persona no es reconocida, pero realmente como es el sujeto de la oración, es lo que importa. Podemos quitar el resto es información accesoria ahí. ¿Listo? Entonces, bien, bien, para que tengamos ahí en cuenta ese tipo de comas y que también, digamos que a nivel gramatical, nos va a ayudar bastante para encontrar las respuestas. Listo. Aquí esta pregunta, la número 7, si es una pregunta que no está dentro del texto, sino que nos exige ir un poquito más allá. Esta ya es de orden crítico, ¿vale? Nos exige evaluar la información que tenemos y a partir de ahí proponer. Entonces, miremos. El principal reto que los ingenieros enfrentan con su proyecto es, colóquenme la respuesta que ustedes dieron ahí. Dice, contribuir al mejoramiento de los hábitos de la nutrición de los niños. Realmente, o sea, fijémonos que la palabra clave de la pregunta es reto, ¿no? Es decir, que es algo que todavía ellos no han logrado y esperan que se logre. Es como la dificultad, ¿cierto? Que se les está como planteando para que realmente su proyecto sea fructífero y no se quede ahí meramente en el papel. Entonces, contribuir al mejoramiento de los hábitos de la nutrición de los niños, realmente este reto ya fue superado porque ellos ya lograron contribuir a partir de la creación de ese producto que están haciendo. La B, lanzar un producto nutritivo que compita con la comida chatarra, realmente, fíjense, eh, no es No es que ese producto le gane a la comida chatarra, que eso sí sería un reto, ¿cierto? Hacer que ese nuevo producto le gane a la comida chatarra, sino simplemente es lanzarlo. Y ellos hasta el momento, pues ya también lo lanzaron y está ahí en el mercado. Quiere decir que ese tampoco realmente es el reto que ellos están enfrentando. C. Aprovechar las oportunidades nutritivas de las moras de Castilla. Bueno, esta sí yo creería que se descarta sola porque ya lo hicieron, ¿cierto? Ellos ya lo hicieron. Y de transformar los hábitos de nutrición tanto en chicos como en adultos. Fíjense que este sí es el verdadero reto porque ellos ya tienen el producto, ya saben cómo hacerlo, ya saben que es a partir de las moras, pero ahora lo difícil es transformar esos hábitos de nutrición, ¿cierto? Renovar esa lonchera, que es de lo que nos habla el título al principio, para que pues se generen unos mejores hábitos, ¿no? Tanto en chicos como en adultos. El texto está centrado en los niños, pero no nos descuida la parte de los adultos, ¿vale? Ahí hay una parte en la que nos dice que también los grandes pues deberían estar eh, pues consumiendo ese tipo de golosinas, ¿listo? Entonces aquí la respuesta correcta sería la D, transformar los hábitos de nutrición tanto en chicos como en adultos. Esas serían las preguntas de orden directo, las preguntas directas, ¿cierto? Y aquí ya viene a aparecer el segundo tipo de preguntas u otro tipo de preguntas que ya tienen que ver no con la comprensión, sino más con la producción, ¿no? De qué manera yo le puedo brindar cohesión y coherencia a un texto escrito. ¿Listo? Entonces aquí de lo que se trata es de completar los espacios, ¿cierto? Nos van a poner una oración y nosotros tenemos que completar los espacios a partir de las palabras en el orden que se proponen en las opciones de respuesta, ¿vale? Entonces aquí sí, lo ideal es ir leyendo la pregunta e ir completando de una vez con las opciones de respuesta, mirando cuál es la que sea más coherente para nosotros. Listo, entonces, exacto, mandemos ahí, miremos en la pregunta 8 cuál creemos que es la respuesta
correcta. Y anótenmela ahí en el chat. Miremos. Aquí, bueno, pues madre, hay que recordar que las oraciones simples, siempre de los siempre, están compuestas por un solo sujeto, un solo verbo y un solo predicado, ¿vale? Al final de esta siempre va a haber punto. Cuando se cumplen esas tres cosas es cuando nosotros mandamos un punto seguido. Ahora, ¿cuándo esa regla se rompe o se puede modificar? Cuando dos oraciones tienen un nivel de cercanía y en mitad de ellas yo lo que mando es una conjunción, ¿listo? Una conjunción la vamos a entender como un conector, como cualquier cosa que me pueda estar uniendo a nivel de significado dos oraciones, ¿no? Una y, una o, un sin embargo, una además. Y lo que tenemos que nosotros descubrir es cuál es la relación lógica de los distintos de las distintas partes de la oración, ¿no? ¿Esto qué es lo que está haciendo? ¿Es una contradicción? ¿Es una adición de información? ¿Qué es lo que está sucediendo? Con eso, pues podemos apuntarle a lo que nos importa, ¿no? Entonces, más o menos es lo que debemos tener en cuenta a la hora de responder este tipo de preguntas. El arte no es un adorno ni un pasatiempo. Hasta ahí vamos bien. Puesto que no es una razón de por qué no es un adorno ni un pasatiempo, manifiesta los procesos de cambio cultural y social. Listo. El arte no es un adorno, sí un pasatiempo, pero manifiesta los procesos de cambio cultural y social. Hay una contradicción. ¿Listo? El arte no es un adorno y un pasatiempo. Ahí realmente la conjunción y no es la más adecuada a la hora de unir estos dos núcleos, ¿no? Estas dos partes de la oración. El arte no es un adorno con un pasatiempo que manifiesta los procesos de cambio cultural y social. Fíjense que todas las opciones, de alguna manera, le brindan cierta falsa cohesión al texto, ¿no? Yo lo puedo leer y va a sonar fluido, pero la relación de sentido nos va a sonar rara, diferente. Entonces, aquí lo ideal sí es que de pronto ejercitemos la lectura, porque es que, pues madre, ponernos de pronto a buscar reglas y mirar cosas gramaticales muy específicas, como que, como que no puede ser muy productivo, ¿listo? La recomendación que yo les haría es que lo hicieran de algún modo más orgánico, ¿vale? Resulta que nosotros como seres humanos traemos ya de fábrica, ¿cierto? El lenguaje, que es lo que nos permite realmente como abstraer todo la significación del mundo y ponerla en palabras, ¿sí ven? Entonces, esto lo que hace es que nosotros de alguna manera ya tengamos implícitas todas esas reglas gramáticas allá en nuestra cabeza, pero no le tengamos un nombre. El nombre realmente no es importante si nosotros sabemos seguir como el instinto, ¿no? Entonces la recomendación es leer, pero leer con un objetivo específico, ¿no? Para ir como entrenando esa capacidad de evidenciar cuando la cohesión de un texto nos suena raro. Es eso, cuando la cohesión de un texto nos suena raro, ¿no? Ahí uno leía algunas oraciones y le sonaban como que no tenían un buen ritmo, como que algo le faltaba, como que no sonaba bien. Entonces, eso lo podemos hacer leyendo cualquier tipo de texto, pero lo ideal es que también leamos distintos tipos de texto, ¿listo? Leamos caricaturas, leamos imágenes, leamos infografías, leamos textos argumentativos, leamos textos literarios, cuentos, poemas, corticos, pero que nos permitan familiarizarnos con el tipo de estructuras que allí se están empleando
y leerlos, pues obviamente con un objetivo, ¿no? No simplemente leer por pasatiempo, sino, oiga, no, yo voy a leer fijándome en cómo se está utilizando aquí la puntuación, cómo se están utilizando los conectores, de qué manera el autor está desarrollando la estructura del texto. Con eso, ya cuando nos enfrentemos a este tipo de preguntas, tenemos más herramientas para, de alguna manera, acercarnos orgánicamente a la versión correcta. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, un fantasma por ahí. Listo, bueno, entonces aquí en la pregunta número 8, respuesta A. Listo. Actualmente los límites del conocimiento son insondables, ya que, bueno, fíjense que hay un punto, ¿no? Y ese ya que normalmente va es precedido de una coma, ¿listo? Entonces, mandarlo directamente después de un punto es como problemático de alguna forma. Y, no, mi madre, no podemos hablar de la verdad y todo puede ser redefinido. Vean que también hay una regla que nos dice que la I, antes de una I, no puede haber una coma, salvo, ¿cierto? Sea un cambio, sea un giro dentro de lo que se está diciendo, pero fíjense que aquí, en teoría, es ahí lo que estaría sería uniendo dos fragmentos del texto de igual valor. Entonces, por lo tanto, esa coma no podría ir ahí, se descarta la A fácilmente. B. Actualmente los límites del conocimiento son insondables, mientras no podemos hablar de la verdad, pero todo puede ser redefinido. Ese mientras nos suena raro ahí. C. Actualmente los límites del conocimiento son insondables, por lo tanto, eso sí ya suena más, no podemos hablar de verdad, ya que todo puede ser redefinido. Y la D, actualmente los límites del conocimiento son insondables por, no, ahí ya sabemos que eso queda incompleto, ¿no? No es cohesivo, no es cohesivo. Listo, entonces como varios ahí me están anotando en el chat, la respuesta correcta es la C. Listo, fíjense que la estructura es más clara. Eso, eso yo creo que lo sentimos todos, ¿no? Actualmente los límites del conocimiento son insondables. Punto, ya sale primera oración simple. Por lo tanto, no podemos hablar de verdad, ya que todo puede ser redefinido. Y la relación lógica que esos conectores están proponiendo es la adecuada, ¿no? Tiene sentido todo lo que se está construyendo ahí, que eso en último es lo que tenemos que evaluar. Listo, 10. Colóquenme la respuesta de la 10. Existen diferentes tipos de conectores, ¿no? Entonces hay conectores de contraste que me van a contradecir lo que dice la oración inmediatamente anterior. Hay conectores de adición, hay conectores que le introducen una razón, hay conectores de consecuencia. Entonces vale la pena también, profes, que nosotros le echemos por ahí una miradita a las conjunciones y a los conectores. Es conveniente tener eso por ahí a la mano para este tipo de prueba, simplemente realmente con conjunciones y conectores, créanme que va a funcionar. Para que nosotros miremos cuál es la relación lógica de distintos tipos de conectores. Fíjense que acá, sin embargo, no obstante, y aunque son conectores que prácticamente cumplen la misma función, entonces uno ahí va a quedar como un poco perdido de, Oli, como si estos cumplen más o menos la misma función, ¿por qué? O bueno, entonces, ¿cuál es la opción correcta, no? En efecto, sí, realmente es un conector que no funciona acá. Pero bueno, a mirar. No probó un solo bocado. Sin embargo, el hambre le devoraba las entrañas.
No probó un solo bocado, no obstante, el hambre le devoraba las entrañas. No probó un solo bocado, aunque el hambre le devoraba las entrañas. Entonces, fíjense que la relación de las dos partes de la oración que nos están presentando ahí realmente no es un contraste, no se anula lo que dice la primera parte de la oración en su totalidad, ¿cierto? No es un contraste absoluto que sin embargo y no obstante hacen dentro de una oración, ¿listo? Son dos cosas bien claves ahí. Entonces, un conector que está como en la mitad de esa significación muy fuerte que tiene sin embargo y no obstante, es aunque no probó un solo bocado, aunque el hambre le devoraba las entrañas. No marca esa relación tan fuerte de contraste. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la D. Bueno. 11. Por favor, pónganme ahí la respuesta de la 11. Aquí son tres, ¿listo? Aquí son tres huequitos. Entonces, en la respuesta D es aunque de A, porque ahí está como pegado para que no se me confundan. Listo, miremos. Bueno, vean que aquí sí hay que saber un poquito más o menos, ¿cierto? Frente al tema para lograr establecer la relación de sentido que tienen, pues, las oraciones, ¿no? Sabemos que el fenómeno del niño es cuando hay sequía, ¿cierto? Pero fue un verano lluvioso. Entonces quiere decir que para unir ese verano lluvioso y fenómeno del niño debe haber un conector adversativo en la mitad, sí o sí, porque son dos cosas diferentes. Entonces vamos a ver. Fue un verano lluvioso debido a que el fenómeno del niño ya no tiene sentido, ¿no? Porque no es debido a que el fenómeno del niño, o sea, es imposible porque ahí hay una contradicción semántica entre lo que es el fenómeno del niño y lo que es un verano lluvioso, porque es incompatible. De entrada la podemos descartar. Fue un verano lluvioso porque igual, ¿no? Me está colocando ahí una relación de sentido directa, pero no es causa o consecuencia directa, entonces la podemos descartar. Fíjense que ya que también está haciendo lo mismo. La única opción de respuesta que está poniendo una opción de contraste entre lo que es un verano lluvioso y un fenómeno del niño es la D, ¿cierto? Entonces quedaría, vamos a mirar, fue un verano lluvioso, aunque el fenómeno del niño se presentó de abril a diciembre. Entonces, ahí sí tiene sentido toda la relación de significados entre lo que es el fenómeno del niño y un verano lluvioso, que es algo incompatible. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la D. 11D. Listo, listo. 12. Anótenme ahí, porfa, la respuesta. 12, 12, 12. Listo, miremos. El pensar no tiene que ver con las representaciones porque no se piensa con ellas y con imágenes y conceptos. Ojo, ¿no? Ahí de nuevo viene a ser lo mismo. Pensar no tiene que ver con las representaciones. Las representaciones, digamos que en este caso, tiene que ver con las imágenes, ¿no? O sea, como, sí, tiene que ver con imágenes, la verdad.
y conceptos no son imágenes. Entonces, colocar un y que los coloca a todos dentro de un mismo paquete y dentro de un mismo costal, porque uno coloca ahí es cuando tienen las dos cosas el mismo valor, lo que hay antes y lo que hay después, pues no es conveniente. Descartaríamos ese. El pensar no tiene que ver con las representaciones hasta no se piensa con ellas. Bueno, ahí sí ya fíjense que realmente eso no cuadra. C. El pensar no tiene que ver con las representaciones, pues no se piensa con ellas o con imágenes, sino con conceptos. Esa suena. ¿Cuál es el problema? El si no, ¿cierto? Que el sino que nos sirve acá es el sino que es pegado, porque es el que nos da la otra opción, ¿cierto? En cambio, el otro es una condición. Si no hago esto, entonces si no, nos va a cambiar semánticamente el significado. Entonces aquí, ya por descarte, diríamos que la opción correcta es la D. El pensar no tiene que ver con las representaciones, ya que no se piensa con ellas ni con imágenes, sino con conceptos. Fíjense que ahí sí ya nos sacan del paquete lo que son conceptos e imágenes y nos los están contrastando y el resto de la oración pues ya cobra sentido y la cohesión es la correcta. Listo. 13. Nótenme ahí la respuesta correcta, porfa, para la 13. Y ya llegamos a otro tipo de preguntas. Dice, bueno, mientras para los creadores la realidad deja de tener valor por sí mismo, de este modo pierden, no, fíjense que mientras nos está colocando como algo que va a pasar, pero que tiene que tener de alguna manera una consecuencia al final, ¿cierto? Un cambio. Y de este modo ahí no nos lo está proponiendo. Entonces, podríamos descartarlo. B. Cuando para los creadores la realidad deja de tener valor en sí misma, en consecuencia, pierden vigencia las convencionales formas artísticas de expresión. Esta tiene sentido. C. Siempre para los creadores la realidad deja de tener valor por sí misma, mientras pierden vigencia las convencionales formas artísticas de expresión. Pero aquí, fíjense que la cohesión es posible, pero la relación lógica digamos, de la segunda parte, donde dice pierden vigencia las convencionales formas artísticas de expresión, no se establece de la mejor manera. Y venga, miramos la D. Dice, sí, es un condicional, ¿no? Sí, para los creadores la realidad deja de tener valor por sí misma, entonces pierden vigencia las convencionales formas artísticas de expresión. Si para los creadores la realidad deja de tener valor por sí misma, entonces pierden vigencia las convencionales formas artísticas de expresión. Fíjense que ahí sí, ¿cierto? Nos está relacionando esa consecuencia a partir de un condicional, ¿no? Si esto ocurre, entonces tal cosa. Por lo tanto, la construcción gramatical es la adecuada. Entonces, la respuesta correcta de la número 13 sería la D igualmente. Y llegamos aquí al otro tipo de preguntas, ¿vale? Aquí lo que se trata es, vean, ¿cómo les dice? A continuación se presenta una lista de palabras u oraciones en desorden y numeradas. Las opciones de respuesta son secuencias de posibles ordenamientos a las palabras u oraciones. Debe escogerse aquella opción que considere configura un texto adecuado, semántica
y gramaticalmente. La semántica, recordemos que refiere a significado y es más o menos lo que estábamos haciendo arriba, ¿no? Entonces, el significado de las distintas partes y encontrar cuál es como la relación lógica de significado que existe dentro de esa oración. Aquí la gramática sí va a ser importante, porque resulta que en el habla normal, en la lengua que nosotros utilizamos todos los días, la gramática se ve profundamente afectada, pero igual nosotros nos entendemos y nosotros nos comunicamos. ¿Listo? Pero ya para la sintaxis hay unas reglas y hay una regla de oro muy facilita que nos va a permitir como de pronto evidenciar el mejor camino para resolver ese tipo de preguntas. Y es que siempre, la oración lleva un orden. Sujeto, verbo, predicado. En la vida real nosotros normalmente cambiamos, a veces incluso mandamos una conjunción por allá al principio de la oración y el sujeto lo mandamos de últimas. Se entiende, ¿cierto? Nos comunicamos así, pero gramaticalmente está mal, ¿listo? Gramaticalmente está mal. Y aquí lo que nos pide digamos, el examen es que nosotros conozcamos esa regla gramatical, que es como, yo diría que como que las principales para poder reorganizar las oraciones y que salgamos como a flote con eso. ¿Listo? Bueno, profes, venga, yo miro por aquí que me dejaron las respuestas. Listo. D. Bueno, estamos como entre la A y la D. Entonces ya el secreto de esto no es ponernos de pronto a leer primero las opciones, digo, leer como las oraciones, sino de una vez ir leyendo en el orden que nos dan las opciones de respuesta y ver cuál de esas es la que realmente le da la linealidad a lo que nos presentan. ¿Listo? Bueno, sí, puede ser, ahí parece que hay algo. A ver, la teoría sin acción es ingenua y la acción sin teoría es ciega. Tin, ahí moriría la primera oración. Listo. Esta expresión, que es ya un lugar común, es un buen punto de partida para pensar el problema de la educación y particularmente el problema de la evaluación. Vean que la opción número A, ¿cierto? La A le da una secuencia lógica y establece el orden de la oración como debe ser. A ver, la B. Y la acción sin teoría es ciega. O sea, jamás de los jamases nosotros podríamos empezar una oración con esa conjunción y la verdad, porque ya nos establece que tiene que existir algo antes que está conectando y no sabemos qué es. Entonces, descartar. Nos dice que empecemos por la 4. Esta expresión, lo mismo. ¿Cuál expresión? ¿No? Cuando yo digo esta, que son mecanismos de cohesión, ¿cierto? Es porque yo ya tuve que mencionar el referente antes de lo que estoy hablando y ahí sí puedo utilizar esta u otra palabra que me permita no redundar, ¿cierto? Pero mantener el referente. Pero primero tengo que nombrar el referente, entonces descartada. Y la D. Pensar el problema de la educación y particularmente el problema de la evaluación. Esta expresión, ahí ya se pierde toda la linealidad, ¿no? Que es ya un lugar común, es un buen punto de partida para, y la acción, no, ahí sí ya que peor nos perdemos, ¿no? Después de un para debe haber no puede haber otra conjunción como lo es la I. Entonces, chao. La opción correcta es la A. Entonces, digamos que la, la mejor manera es siempre mirar, ¿cierto? Los números, el orden de secuencia que nos proponen y que nosotros rápidamente vayamos leyendo en ese orden las oraciones que están. Con eso no perdemos como el tiempo ahí. Listo, entonces miremos aquí la 15. Váyanme dejando ahí la respuesta de la 15, porfa. Esa vaina.
Dice, a ver, comencemos. Tres. Uy, hijo de madre. A, para que no se convierta en una imposición, para que el trabajo por proyectos, ojo que estamos hablando, se repite dos veces la palabra para después de un punto, ¿cierto? Y eso se denomina una aliteración. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Que las aliteraciones son figuras literarias y son propias de los textos narrativos o de los textos literarios, ¿cierto? Especialmente de los líricos o de la poesía, y esto no es un texto lírico ni es una poesía. Entonces, esa construcción no es la más adecuada. B, para que el trabajo por proyecto supere el activismo y logre los propósitos pedagógicos, es fundamental, ¿cierto? La razón, que se lleven a cabo todas las tareas que lo componen para que no se convierta en una imposición y al final, ¿cierto? Como última oración, logre convertirse en una experiencia de aprendizaje significativo. Esa tiene una muy buena construcción. Miremos a ver la C. Ah, perdón, miremos la D. Y logre, bueno, otra vez, ¿no? Comenzamos con esa conjunción y entonces no nos va a servir. Entonces aquí la opción correcta viene a ser la B. ¿Listo? Porque nos coloca en el orden adecuado los distintos elementos de la oración y la secuencia lógica que propone es la adecuada.